Quiero aclarar algo que tal vez la semana pasada en el estudio anterior se malentendió. No hay algo malo en sí, en ser rico, en ser famoso o influyente. Lo malo es hacerse famoso enseñando falsas doctrinas y diciendo que eso es cristianismo. Lo malo es hacerse rico con las ofrendas y diezmos de las personas que engañados siguen a estos supuestos pastores. Una vez escuché una entrevista que le hicieron a uno de estos pastores famosos y millonarios. Y él decía que no enseñaba doctrina. Él solo daba mensajes positivos de fe, porque la doctrina dividía. Y en algo tenía razón este hombre. La doctrina divide, pero nos dividen del falso profeta. Nos dividen del falso cristiano y nos guarda de los falsos profetas. En 1 Timoteo no solo vemos el encargo solemne a Timoteo de que predique doctrina, sino que debe oponerse, lo veremos en nuestro texto, a las falsas doctrinas. En nuestro estudio contestaremos 3 preguntas. ¿Cómo enfrentamos las falsas doctrinas? ¿Cuál es el propósito de enfrentarlas? ¿Y por qué se enseñan estas falsas doctrinas? Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Algo que debemos dejar en claro antes de empezar de lleno en nuestro estudio es a qué nos referimos cuando decimos doctrina. Bueno, la palabra griega que nuestras Biblias traducen doctrina es didaskalia, que significa literalmente enseñanza. Y sabemos que la enseñanza o doctrina del cristianismo se puede resumir en una sola palabra. Y esa sola palabra es Cristo. Nuestra doctrina fundamental tiene que ver con la muerte de Cristo, con su resurrección, con su exaltación y su segunda venida, siendo el mensaje principal que proclamamos que Cristo Jesús vino a este mundo a morir en una cruz, a cargar con la ira de Dios, para salvar así a los pecadores, para que Dios siga siendo justo cuando justifica a aquel que es de la fe en Jesús, como lo va a decir el apóstol Pablo al joven Timoteo en este mismo capítulo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, o como lo resume en Corintios, diciendo que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Entonces, la doctrina del cristiano tiene que ver con el Evangelio. Y no solo eso, sino también a cómo vivir conforme a este Evangelio. No solo en lo que proclamamos, sino también en vivir conforme a nuestra proclamación. Ya que ahora, por el nuevo nacimiento, Dios nos ha capacitado para que obedezcamos con gozo y con amor. Bueno, alguien diría, ya tenés lo que vos predicás, así que deja a otro tranquilo. Si otro piensa diferente o si otro anda predicando otra cosa, déjalo tranquilo, vos predicá lo tuyo, ahí está. O como dice una frase que encontré en internet que me hizo mucho ruido, promueve lo que te encanta en vez de atacar lo que no te gusta. Es una frase canchera e inteligente, podríamos decir, pero promueve una pasividad diabólica. Tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles reprendieron, se opusieron a toda falsa doctrina y desviaciones de su época. Entonces, la pregunta no es si debemos enfrentar las falsas doctrinas, debemos enfrentarlas. La primera pregunta es, ¿cómo hacemos para enfrentarlas? Una respuesta abreviada sería, debemos enfrentarlas
con urgencia y firmeza. Esta primera carta a Timoteo es una de las conocidas cartas pastorales. En ellas vemos muchas instrucciones que el apóstol Pablo le deja a este joven para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y lo primero que le escribe justo después del saludo es para recordarle cuál es su tarea principal en Éfeso. ¿Para qué lo dejó ahí? Fíjese, vamos a leer nuestro primer versículo del texto. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Otras versiones. ¿Para qué? Para que les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. ¿Para qué? Para que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Frenar las falsas doctrinas es una tarea que requiere urgencia y que requiere firmeza. Si vemos en la vida de nuestro amado apóstol Pablo, él define su ministerio a los filipenses como puesto para defensa del Evangelio. La primera carta que escribió el apóstol Pablo fue a los Gálatas, una de sus cartas más fuertes. Muchos eruditos piensan que es la más fuerte. ¿Y para qué la escribió? Principalmente para enfrentar las falsas doctrinas de los judaizantes, llegando a hacer esta fuertísima declaración: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Hermanos, no nos quedan dudas. Las falsas doctrinas debemos enfrentarlas con urgencia y con firmeza. Pero nos dice algo más el versículo 4. El versículo que sigue. Fíjese: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. La traducción literal del griego es de esta palabra disputas, especulaciones, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No solo Timoteo debía ir a Éfeso, debía quedarse en Éfeso para enfrentar las falsas doctrinas, sino que ese era su encargo todavía, ahora. Ahora, ¿qué son estas fábulas y genealogías interminables que nos llenan de especulaciones? Bueno, les quiero leer un pequeño comentario de Samuel Milos, este erudito en el griego. Dice: más adelante, el apóstol llamará a esta enseñanza cuentos de viejas. En la epístola de Tito les llama mitos judíos. Es posible que fuesen dos cosas, pero más bien deben entenderse como una sola, que las fábulas también se complementaban con las genealogías. Con toda seguridad, narraciones legendarias que se añadían a relatos bíblicos del Antiguo Testamento. A estas genealogías las llama interminables, que más que extensas tiene que ver con cansinas, tediosas, consistentes en demostraciones que fomentan estos mitos basados en absurdas especulaciones que nada tienen que ver con la verdad revelada. Mientras leía este comentario, me acordaba de este movimiento ultra carismático, que está lleno de mitos, de especulaciones, que está lleno de gente supersticiosa.
Estas cuestiones traen como primera consecuencia las disputas, literalmente especulaciones. Esto es, el pensamiento se ocupa en fábulas, especulando sobre ellas, sin ocuparse en las escrituras. Y a su mensaje central, ¿qué es el Evangelio? El mensaje central de la Biblia es el Evangelio. Entonces, leamos una vez más este versículo 4, ahora con mayor luz. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que, acá está lo que Timoteo debía predicar, edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Miren cómo traduce esta última parte del versículo, la versión textual del griego, que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. ¿Cuál es la realización del plan de Dios que se obtiene por la fe? El Evangelio. Miren, el plan de Dios es salvar a las personas a su modo, mediante la locura del Evangelio, la proclamación de esta buena noticia. Y no solo eso, sino edificar a su iglesia con este mismo Evangelio. Lo que debía predicar Timoteo es esto, el plan salvador de Dios que se recibe por medio de la fe. Hermanos, no solo debemos enfrentar las falsas doctrinas con urgencia y con firmeza, sino que debemos centrarnos en el Evangelio. Este Evangelio glorioso de Jesucristo debe ser el centro de nuestra proclamación y de nuestro modo de vivir. ¿Cuál es el propósito de enfrentar estas falsas doctrinas? La tarea que el apóstol Pablo encomendó a Timoteo no es popular ni muy bonita de llevar. Tenía que enfrentarse a los falsos maestros. Ellos no le iban a decir, muchas gracias por enfrentarme con la verdad. No, para nada. Pero no es para hacer mal. Tiene un propósito excelente. Fíjese el versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Note eso, es por amor. El viernes estábamos tomando mate con mi esposa y me llama una testigo de Jehová. Ahora no pueden salir a la calle por la pandemia, entonces llaman aleatoriamente por teléfono. Y yo la atendí y me dijo, tengo una palabrita para darte. Le digo, bueno, muchas gracias. Le digo, ¿de qué religión sos? Y me dice, testigo de Jehová. Entonces le digo, así que sos testigo de Jehová. ¿Y cuál es el mensaje que ustedes anuncian? ¿Cuál es su mensaje central? Quiero saberlo. Y mi esposa se levanta y se va para allá. Se va para la pieza y dice, pobrecita, se va riendo. Pero yo la traté con mucho amor y respeto. Le dije, quiero saber cuál es tu mensaje. Y entonces ella me dijo lo que pensaba que era el mensaje central de los testigos de Jehová. Entonces le digo, ¿me lo podés repetir? Me lo repitió. Entonces yo se lo repetí. Le digo, a ver, ¿es esto? A ver si lo entendí bien. ¿Es este el mensaje que ustedes predican? Sí, me dice. Bueno, mira, te quiero decir algo. Yo justo estaba con mis Biblias y algunos comentarios. Te quiero mostrar algo. Mirá lo que dice el apóstol Pablo, que es el mensaje que él predicaba. Y la llevé a Corintios, donde el apóstol Pablo dice que predicaban a Cristo y a este crucificado, que Cristo vino a morir por los pecadores. Y le digo, vos nunca me diste este mensaje. Nunca. Y te lo pregunté varias veces. Ahora mirá lo que dice Gálatas sobre los que predican otro evangelio. Y lo llevé a Gálatas capítulo 1. Le mostré que todo aquel que predica un evangelio diferente está bajo maldición. Es anatema. Bueno, esta mujer terminó enojándose y me cortó. Pero yo no lo hice para que ella se enoje. Yo lo hice por amor, para mostrarle que estaba en el error y para que escuche el evangelio.
Miren, hermanos, no es popular decirle a los católicos que a María no se le ora y que ella no participa en nada en la salvación. No es popular decirles a los seguidores de los pastores estos famosos y millonarios de la prosperidad que su pastor es demostración del juicio de Dios, que es un instrumento de Satanás para sellar su perdición. No es popular decirles a los del evangelio humanista que están errados y a los testigos y mormones que van rumbo al infierno. No es popular, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 5. Porque lo hacemos con un amor puro, queriendo que salgan del error, que escuchen el Evangelio y se salven, porque lo hacemos para tener una buena conciencia. Un día estaremos frente a Dios, dando cuenta de todo lo que predicamos. Lo hacemos porque tenemos una fe sin fingimiento. Realmente creemos en lo que predicamos. Realmente lo creemos y por eso lo hacemos. Y no solo eso. No solo es por nosotros, sino por todos los que escuchan aquello que nosotros predicamos. Miren lo que dice el comentarista William MacDonald. Las falsas enseñanzas nunca podrían producir estas cosas que Pablo relaciona. Y desde luego nunca son el resultado de fábulas ni de genealogías interminables. Es la enseñanza de la gracia de Dios lo que produce un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera, y que por ello resulta en amor. Toda verdadera enseñanza produce estos resultados del versículo 5. Hermanos, por lo que dice el versículo 5. Por amor nacido de corazón limpio, por buena conciencia, por una fe sin hipocresía. Aférrese a la sana doctrina, rechace toda falsa doctrina y aférrese al Evangelio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Por qué se enseñan estas falsas doctrinas? ¿Por qué? Atención todos los que tienen la inmensa tarea de predicar. ¿Sabe por qué? Por la misma razón, esta es una de las principales razones, por la misma razón que cayó el diablo. Por orgullo. Fíjese el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos. Ahí está, dejaron de predicar el Evangelio. Se cansaron, como decía Charles Spurgeon, se cansaron de la simpleza del Evangelio. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Sabe qué es algo vano? Es algo que está vacío de contenido. Queriendo ser doctores de la ley. Ahí está su ambición. Eso es lo que quieren ser ellos. Que quieren ser reconocidos, quieren estatus, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pueden ser unos eruditos que, wow, mira cómo habla y qué lindo. Pero si no es el Evangelio, son palabras huecas, son palabras vanas. Ahí viene el mega apóstol, el profeta. No entienden ni lo que dicen, como dice, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hermanos, el Evangelio es para gente humilde. Y predicar esta buena noticia es para ministros humildes. Porque ¿qué hace el verdadero Evangelio? Humilla al hombre y exalta a Dios, le da toda la gloria a Dios y a su gracia. El hombre es un miserable pecador que ha visto su terrible condición en la ley. Sabe que no tiene escapatoria si no es solo por medio de Jesucristo. Esa es la única manera en que Dios puede seguir siendo justo cuando justifica al pecador, a aquel que pone su fe en Jesucristo, y es solo mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Merecíamos el infierno? Dios nos dio a Jesucristo. Por eso solamente por Él
hay salvación. Quiero terminar con algo que el apóstol Pablo dice en este mismo capítulo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. No solo para los que están fuera de la iglesia. Sí, ellos necesitan el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es para los que están dentro de la iglesia. Necesitamos centrarnos y afirmarnos en este Evangelio, porque el Evangelio salva, pero también edifica. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, te pedimos fortaleza para los que predican y defienden tu Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.